Hola, ¿qué tal todo el mundo? Hoy les voy a mostrar cómo censurar en Adobe Premiere Pro. Tenemos dos diferentes formas si queremos censurar o desenfocar, que viene siendo lo mismo. La primera opción es censurar la imagen entera y la segunda es censurar un objeto en específico dentro de la imagen. La imagen entera es rápida y fácil. Voy a utilizar este mini clip que encontré gratis de usar en pexel.com para el tutorial. Nos vamos a efecto de video. Una vez que tengamos nuestro mini clip en la línea del tiempo, vamos a efectos, vamos a blur and sharpen. Aquí seleccionamos Gaussian blur, seleccionamos y arrastramos sobre nuestro clip. Ahora nos vamos a efectos de control que queda en el pan izquierdo superior. Aquí buscamos en la parte de abajo el efecto que acabamos de agregar, que es Gaussian blur. Una vez que hemos encontrado el efecto que hemos agregado, damos clic aquí. Voy a mantener presionada la flecha hacia arriba y como pueden ver, a medida que voy aumentando va censurando y es casi imposible notar algo en el video. También se puede hacer esto en movimiento. Por ejemplo, digamos que la cámara está enfocando y por eso vamos a tener que dar un poco de censura. Todo lo que tengo que hacer es adelantar en el tiempo, digamos aquí mismo. Vamos a dar clic en el botón animación. Tengo presionado la tecla shift y presionamos este botón. Voy a censurarlo en este número hasta 20 para que quede bien un poco desenfocado. Voy a aumentar de nuevo y lo voy a colocar hasta 0. Voy a aumentar la línea del tiempo, shift y presiono esta tecla. Ahora coloco aquí 0. Voy a aumentar de nuevo, mantengo presionado shift y presiono esta tecla. De 0 lo vamos a colocar a 7 y esta es la última vez que vamos a aumentar. Mantengo presionado shift y presiono y esta vez le vamos a colocar 0. Ustedes dirán, ¿para qué fue todo esto? Bueno, esto fue para crear una pequeña animación. Veamos cómo nos quedó. Volvemos al inicio. Nos da una pequeña idea del desenfoque que creamos. Es una manera muy fácil de censurar. La segunda cosa que podemos hacer es censurar un objeto en específico. Reseteamos lo que hemos puesto y deseleccionemos. Le decimos OK. Digamos que por cualquier motivo no tenemos permiso para usar su cara. Nosotros vamos a tener que censurar su rostro del video. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, es fácil, pero lleva un poco de trabajo. Aquí están los pasos que vamos a tener que seguir. Ya tenemos agregado nuestro efecto. Nos vamos y escribimos, digamos, 80. Voy a darle clic ahora en este pequeño óvalo que dice crear máscara elixir. Damos clic y como pueden ver, crea este círculo con desenfoque. Voy a tomarlo y colocarlo sobre su rostro. Voy a modificar su tamaño. Como pueden ver, es muy fácil de manipular. Creo que con ese tamaño sería suficiente. Ahora vamos a retroceder el clic hasta el punto de inicio donde no podíamos ver su rostro. Arrastramos el clic hasta 0. Solo arrastramos el círculo con desenfoque donde creemos que inicia el movimiento del rostro de la chica. Damos clic en Mask Path. Nos adelantamos en el tiempo. Ahí ya se puede ver el rostro de la modelo. Pueden ver un poco. Seleccionamos más Wank para que podamos ver dónde se encuentra el círculo. Lo vamos a mover para colocarlo sobre la cara. Lo movemos. Seguimos moviéndonos en el tiempo. Volvemos a mover el círculo. Movemos otra vez. En esencia, el punto es adelantar y mover el círculo cuantas veces sea necesario para censurar su rostro. Adelantamos, movemos, movemos un poco. Si ella se aleja, hacemos el círculo más pequeño. Si ella se acerca, lo hacemos más grande. Podemos retroceder el vídeo para ver si ya tenemos el efecto que andamos buscando. Y como pueden ver,
Ya tenemos una censura perfecta sobre su rostro. Es un método manual que lleva un poco de trabajo. Lo pueden hacer en cualquier otro objeto si lo quieren, por ejemplo, crear una máscara sobre esto, sobre esta parte. Es tan simple como volver a seleccionar, arrastrar sobre nuestro clic, buscar otra vez el efecto y darle animación como lo hicimos anteriormente. Censurar algo en Premiere Pro es fácil de hacer. Gracias por unirse. Si tienen alguna pregunta, vaya y dejen en la sección de comentarios parte de abajo. Si quieren ver videos como este, vayan al botón suscribirse. Voy a tratar de hacer un video a la semana. Gracias por unirse. Hasta una próxima vez. Nos vemos.